Hola a todos de nuevo. He tenido la suerte de contar conmigo con la FR7, entonces quiero grabar este vídeo muy rapidito. No soy el que mejor la explica, ni de lejos, pero sí que creo que puede resultar interesante porque ya desde que se anunció en IBC 2022, es decir, el septiembre pasado, hasta ahora, que estamos a finales de marzo, ha habido muchas conversaciones muy interesantes alrededor de la cámara, se ha vendido bastante bien y creo que hay cosas que podemos explicar ahora con un poquito más de calma y que llegue a todo el mundo sin necesidad de asistir a las numerosas presentaciones que hemos tenido, tanto en empresas de alquiler, como en clientes, como por supuesto en distribuidores. Entonces esa es mi intención con este vídeo, explicar cómo se conecta, qué es lo que tengo aquí, cómo se maneja a nivel muy básico, muy introductorio, por así decirlo, y luego entender qué es la cámara como tal. Entonces, como os decía, si desmenuzamos una FX6, veríamos que aquí dejamos el sensor, aquí dejamos la parte electrónica y además le dotamos de una motorización. De hecho, fijaos que aquí tenemos como un cablecito hasta el sensor. Esto, si os suena, viene como de las Venice. Es como un mini Rialto aquí chiquitito, muy cookie. Y lo que tenemos por delante de ese sensor es una montura E. La misma montura E que tenemos en toda la gama Cinema Line, que nos permite trabajar con cualquier tipo de lente virtualmente, pero sí que es cierto que en estas cámaras en las cuales vamos a remotear y no tenemos un acceso directo a la cámara porque está instalada pues, en lo alto de un sitio, en una grúa, etcétera, pues aquí sí que interesa, creo yo, tratar especialmente con lentes como por ejemplo la 28-135, porque esta lente nos va a dar el autofoco, nos va a permitir remotearla, vamos a poder remotear el iris, y si nos vamos a una lente manual, pues no vamos a poder hacer todo eso. ¿Con qué lentes podemos trabajar? Pues prácticamente con todas las lentes a través de un adaptador y por supuesto con todas las lentes de montura E. Pero no en todas ellas vamos a tener todos los parámetros remoteables. Por eso digo que la más completa es la 28-135, que ya conocéis de la FS7.1, de la FX9, y ahora la incorporamos en la FR7, y yo creo que prácticamente el 100% de las cámaras que se han vendido ha sido con esta lente. Si por ejemplo estáis en un plató, un decorado, un estudio en el cual queréis, imaginad un reality y se va a hacer una fiesta de disfraces de pelis de terror de los 80, pues simplemente cambiando las lentes y montándoles unas de fotografía de los años 80, por ejemplo, que estén en malas condiciones pero que molen mucho, ¿vale? Pues vamos a poder cambiar la estética de todo nuestro programa a costa de perder ciertos parámetros remoteables en las de montura E y que ya no tendremos en esas otras lentes. Pero vamos a tener esa versatilidad de poder cambiar la estética de nuestro programa sin necesidad de cambiar las cámaras, sino simplemente las lentes. Detrás de esa montura E tenemos el filtro ND electrónico variable, el mismo exactamente que tenemos en la FX6, que tengo aquí al lado, por eso lo señalo todo el rato, y que nos va a permitir que la cámara haga autoajustes del filtro ND, porque, por ejemplo, puede ocurrir que haya una zona con más luminosidad, pero hacemos un giro de cámara y aquí nos vamos a oscuridad. Si lo dejamos en automático nos va a ayudar mucho, y de hecho ha salvado una cantidad grandísima de tomas con la FS7, FS7-2, FS5 y por supuesto con la FX6 y con la FX9. Entonces, mi consejo, a no ser que queráis por algún motivo trabajar en manual con él o dejarlo simplemente quitado, podéis trabajar en automático y creo que os va a ayudar bastante. Ese es un automatismo, y hay otro que sé que es el automatismo tabú en todo este mundillo, que es el del autofoco, pero es que esta cámara tiene un autofoco brutal, igual que tiene la FX6, igual que tiene la FX9 o las Alpha. Entonces nos va a ayudar muchísimo a la hora de encontrar no solo un sujeto, sino por ejemplo un ojo. Entonces imaginad que montamos esta cámara en un pequeño slider para hacer una entrevista y hacemos un cambio, hacemos un trasfoco de un ojo al otro a medida que se mueve, porque el entrevistado está hablando de alguna otra cosa, por ejemplo, un cambio de situación familiar o lo que sea. Narrativamente nos puede ayudar mucho esta cámara en concreto. Lo que nos encontramos por aquí debajo es, como os digo, toda la parte electrónica, las conexiones. Hay unas que creo que no veis ni siquiera desde la FS5 que tengo ahí para grabar, pero que está en este lado izquierdo, que es un tarjetero doble, funciona exactamente con las mismas tarjetas que la FX6, las SD o las CF Express A, ¿vale? Entonces, perdonad porque es que nunca me acuerdo del nombre, pero tenéis un doble tarjetero, por lo tanto es un camcorder, insisto, podéis grabar a 10 bits de profundidad. Si no os parece suficiente los 10 bits, podemos salir a través del conector SDI
en RAW a 16 bits y conectarle un Atomos después, aunque el Atomos va a caparlo a 12 y bueno, ganáis esos 2 bits de más a la hora después de la transcodificación. Más conectores que tenemos. Tenemos un conector LAN, como es evidente, porque es como se conecta la cámara para remotearla, pero es que además la podemos alimentar a través de PoE++, más, como se diga, y podemos llevar a través de ese sistema de alimentación por la alimentación de la cámara. Y además va a salir una actualización, si es que no ha salido ya, en la cual nos permite que cuando está en esa situación también grabe, porque esta era una de las cosas que no se podía hacer hasta esa actualización, que era que cuando la alimentábamos por PoE no podíamos grabar en el tarjetero, ¿vale? Entonces ya sí que se va a poder hacer. Como os decía, la salida SDI puede salir en RAW a 16 bits, es una conexión hasta 12G SDI, y luego hay una conexión, bueno, tenemos HDMI, tenemos Genlock, lógicamente, para trabajar en estudio, y luego hay una conexión muy curiosa, que es el audio a través de conector XLR de 5 pines, por lo tanto le podemos meter audio balanceado. Es un camcorder, ¿vale? Y aquí es una de las muestras más fehacientes. Entonces, por un lado, tengo aquí la cámara. Tiene Dual ISO, luego lo vamos a ir viendo aquí, o sea, es como os digo, una FX6. Entonces, aquí tenemos la cámara, tenemos el RM IP500, ¿vale? Que con una actualización de firmware gratuita puede ya trabajar con esta cámara, pero sí que os recomiendo ponerle lo que llamamos como una plantilla, un faceplate, gracias al cual ya es más comprensible para nosotros, porque el IP500 no estaba destinado para un camcorder, y ahora resulta que en un camcorder, por ejemplo, tenemos un botón de grabación. Tendremos que saber dentro de nuestra interfaz cuál es ese botón de grabación, y para eso se le pone encima esa skin, ¿vale? Para interpretarlo, es más básicamente para que nosotros lo entendamos mejor. Entonces, como decía, por un lado la cámara, por otro el IP500, por otro un router que podría ser un switch fácilmente al que tenemos todo conectado, y luego mi ordenador. ¿Por qué tengo el ordenador? Con el cual puedo remotear también, como veis aquí, ¿vale? De hecho, perdonadme porque voy a poner a grabar ya a través del OBS, iniciar grabación, ¿vale? Perdonad que se vean las tripas, pero así voy a calzón quitado, como veis. Entonces, como os digo, podemos remotearla desde aquí. Y de hecho me ha sorprendido porque este control es mucho más preciso de lo que yo esperaba. A medida que nos alejamos del centro, fijaos que cambia la velocidad, ¿vale? Es muy preciso, pero seamos realistas. A todo el mundo nos gusta más tener un joystick, ¿vale? Y un joystick va a ser más preciso. A la hora de la verdad, cuando manejamos con el IP500, vamos a necesitar un monitor externo. Y si necesitamos un monitor externo, a lo mejor tiene sentido que tener una pantalla táctil, porque además así podemos hacer todo ese remoteo, todo ese control sobre la cámara. Por lo tanto, no sería una locura tener aquí delante una tablet para tener lo mejor de ambos mundos. Yo ahora mismo lo que tengo aquí, como veis, es eso, un IP500, el ordenador y luego una cámara que podrían ser varias. ¿Cómo accedo a la cámara? Es a través de la dirección IP. Entonces, http://ilme-fr7, el número de serie, .local, ¿vale? Y luego ahí meto un usuario y una contraseña, que son los de la propia cámara, y me aparece esta interfaz. Entonces, tiene la cámara montado un servidor web insertado dentro. Gracias a esta navegación vamos a poder hacer varias cosas. Arriba tenemos las pestañas principales, la de Live para directo, la de Playback para ver los clips, ¿vale? Y la de Settings, que es como la forma bonita o más web, en lugar de menú de cámara, de esos menús de cámara. Entonces, por ejemplo, a muchos os sonará lo de proyecto. Pues formato de grabación, grabación de proxy, si lo quiero encender o no. Y esto es básicamente lo mismo que tendríamos en el menú de cámara. Y el menú de cámara también lo podemos desplegar para verlo. Entonces aquí, en esta pantalla, nos vamos al Cam GUI, ahí debajo, y me meto en el menú. Y muchos diréis, ostras, esto me suena. Hay cosas que son distintas, como cabía esperar. Por ejemplo, Pan Tilt no lo tenemos en una FX6 porque no tiene esa posibilidad de movimiento. Pero el resto es prácticamente igual. Por ejemplo, si nos metemos aquí en Project y queremos cambiar la superficie de escaneo, pasarla de full frame a Super 35, esto lo conocéis perfectamente de la FX6, o cambiar el códec, o cambiar la resolución, etc. Entonces todo esto es exactamente lo mismo que en una FX6. Por lo tanto, no os va a costar habituaros a esta cámara. Luego, aparte de esto, tenemos, voy a quitar el menú,
tenemos a la derecha y abajo una serie de accesos directos. Por ejemplo, pues en el menú de la casita podemos cambiar el ISO de base, ¿vale? Como os he dicho antes, esta es una cámara con dual ISO, bueno, con ISO doble, ¿vale? Aquí hay un vídeo donde hablo de todo esto. Entonces, el hecho de poder manejar una ISO u otra y tener dos circuitos analógicos sobre el sensor trabajando en paralelo nos va a permitir guardar más las altas luces o las bajas luces, destinar ahí más margen dinámico, porque por ejemplo vamos a estar grabando sobre un brazo Russian Arm, perdón, y vamos a estar en un entorno de cine y vamos a estar grabando el logarítmico, y ahí quiero tener, pues si voy a hacer un exterior me voy a la ISO más baja, y si voy a hacer un interior me voy a la ISO más alta y luego oscurezco a través de los filtros ND. Es un flujo de trabajo que se puede dar en esta cámara perfectamente. Entonces, el hecho de tener el dual base ISO nos va a permitir, como digo, colocar los stops más stops por arriba, por debajo del gris medio, y también, por ejemplo, jugar con el grano de la imagen si queremos usarlo a nivel narrativo. Tenemos más cosas, pues lógicamente el shutter, por ejemplo, podemos tocarlo ahí. Tenemos los perfiles de cámara, por ejemplo, aquí como veis incorpora el S-Cinetone, que es como una forma de emular lo que tendríamos tras un proceso de postproducción y de sala de color en una Venice, pues aquí lo tenemos ya metido dentro de la cámara para que en la señal de directo vaya, por así decirlo, etalonada, ¿vale? Entonces tenemos varias opciones ahí. Tenemos también la posibilidad de elegir el espacio de color, no sé dónde exactamente, porque son varias cosas. Si no nos gusta, pues nos vamos al menú, que aquí es donde lo sé hacer mejor, ¿vale? El base settings, y aquí, por ejemplo, en lugar de custom, nos vamos a modo cine o lo que queramos hacer, ¿vale? Entonces tenemos todos los menús de la cámara aquí disponibles. Aquí debajo tenemos cosas más de acceso directo, ¿vale? O, por ejemplo, queremos ver solo la cámara, ¿vale? Pues así lo podemos hacer. Una cosa que nos va a ayudar bastante es poder hacer foco sobre la parte táctil, o sea, la parte que tocamos en la pantalla, cosa que no tendríamos con el IP500, por eso digo que es muy buena combinación el tener una pantalla táctil. Y luego tenemos también a la parte izquierda de la imagen, como veis, unos presets de posición de cámara, lo cual viene muy bien porque además, mezclado con el autofoco, nos puede ocurrir que a lo mejor alguien esté como ahora mismo hablando a la cámara y que de repente, por lo que sea, se haya movido, ¿vale? Si ahí fuese ligado con una posición de foco, estaría perdido, porque recordad, es un full frame, si está lo suficientemente cerca, lo mismo haciendo así me salgo de foco. Pero el hecho, como veis ahí, de estar haciendo un seguimiento de foco, puede ir a un ojo, puede ir al otro, ¿vale? Entonces me viene muy bien para irlo marcando, por ejemplo, sobre nuestra pantalla, o reconoce la cara, etcétera. Todo el mismo sistema de autofoco que teníamos antes. Y podemos, pues como os decía, ir a otra posición. O podemos, por ejemplo, vamos a mover esa posición, bueno, lo estoy haciendo así, pero podría hacerlo con abajo. Son imágenes horribles, ya lo sé, pero aquí para memorizar una posición le doy al más, arriba a la izquierda, y ya se ha memorizado esa posición. ¿Que quiero renombrarla? Pues le doy a Rename y aquí le meto el texto que yo quiera, ya está, ¿vale? Entonces, de ahí puedo cambiar a cualquier otra posición. Muchos me preguntaréis, ¿cuál es el límite de posiciones? No lo sé, lo siento porque no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, tienes un porrón de posiciones, de presets que puedes ajustar. Y como os decía, aquí tenemos la posibilidad de mostrar el menú. Y en la otra pestaña de Settings es básicamente lo mismo. De hecho, los iconos son los mismos que tenemos en el menú. Lo que pasa es que nos vamos yendo en cada uno de los casos a todas las opciones directamente sin necesidad de navegar por el propio menú de la cámara. Más cosillas a tener en cuenta. Pues lo que os decía del dual ISO, del autofoco. No me voy a meter en polémicas, así que no lo hagáis en los comentarios de autofoco sí, autofoco no. Es una herramienta que os puede servir. No digo que la uséis siempre, pero ahí la tenéis. Luego en el IP500 también tenemos la posibilidad de trabajar por grupos, por posiciones. Podemos hacer un recall a posiciones, o sea, una rellamada a posiciones. Yo creo que ya lo conocéis, el IP500, o si estáis en este mundillo es muy sencillo de utilizar, aunque yo no me peleo mucho con él. Pero bueno, ahí está. Y nada, esto es lo que os quería contar de la cámara. Como veis, muy rapidito, creo que muy fácil, en un entorno muy controlado. Si sabéis de redes, podréis daros cuenta de que aquí ahora mismo lo que tengo pues son 3 direcciones IP, la del ordenador, la de la cámara y la del voy a cambiar lo que me pone nervioso, y la del IP500.
Pero si aquí hago un túnel VPN y que entre alguien desde fuera a remotear, podemos tener un operador o operadora en remoto haciéndonos la producción, ¿vale? Entonces, o por ejemplo, puedo tener a alguien que se esté manejando por el plató o por los distintos estudios y que vaya haciendo las configuraciones en una tablet directamente para que esté todo preparado para el momento en el que empiece el programa, por ejemplo. Y nada, esto es básicamente lo que os quería contar. No quiero liaros más porque ya es simplemente cosa de bucear más o menos en los menús, pero lo básico yo creo que ya lo tenemos así. Por lo tanto, creo que le hemos perdido el miedo a esta cámara, que daba un poco de miedo tirarse al agua, pero como veis la piscina está muy llena y de agua bien calentita y bien agradable. Así que espero que le podáis sacar mucho partido a esta cámara. Y también espero que os sirva de ayuda este vídeo. Podéis ver relacionado con esto, bueno, no muchos, otros vídeos dentro de mi canal. Por ejemplo, si os interesa lo de las curvas de gama, lo de los espacios de colores Gamut 3 o Gamut 3.cine, por qué uno u otro, por qué la curva HLG, que también incluye la cámara, etcétera, todo eso, pues hay información dentro de este mismo canal. Los vídeos, como veis, son lo que son, pero espero que el material didáctico sea suficientemente agradable para vosotros y que al menos os llevéis una o dos cosillas aprendidas de este tipo de vídeos. Así que muchísimas gracias y nos vemos o en otros vídeos o en eventos o en casa de distribuidores, rentals, etcétera. Un saludo.